Bienvenidos a BNext, el ciclo de videoentrevistas donde conversamos con los líderes de la industria de la banca y las finanzas en América Latina. Soy Débora Slotniski y hoy tengo el gusto y el honor de conversar con el señor Alejandro Valenzuela, que es el director general de Banco Azteca. Él tiene más de 20 años de trayectoria en el sector y Banco Azteca tiene un rol muy relevante en toda América Latina porque tiene presencia no solamente en México, sino también en Centroamérica y está avanzando a pasos agigantados en todo su proceso de digitalización. Hola, bienvenido, gracias por recibirnos acá en las oficinas de ustedes en Ciudad de México. Un placer conversar con usted. Al contrario, Débora, muchas gracias por tenernos en el privilegio de poder estar aquí con su audiencia en América Latina probablemente. Sé que recientemente usted participó en la conferencia FinTech Américas, que es muy relevante para toda la industria en la región. ¿Qué balance puede hacer de ese evento? Bueno, primero es un balance en donde veo claramente que todos los países latinoamericanos y toda la población hispanohablante está totalmente sumergida en los temas que tienen que ver hoy en día con la digitalización y con la nueva banca, ¿no? La nueva forma de llevar a cabo los servicios financieros, embebidos o no con la noción fiscal, esto es física y digital, con nuevas formas de llevar a cabo los pagos con una mucho menor fricción. Es una revolución permanente. Cada año no me deja de sorprender todos los nuevos actores, nuevos cambios. Y obviamente, bueno, pues con la preocupación hoy en día de un entorno mucho más desafiante, ¿no? El año pasado que también tuve la oportunidad de estar ahí, el entorno comenzaba a cambiar, pero hoy en día nos damos claramente cuenta que hay lugar. Usted está en Banco Azteca desde el año 2015, ahora estamos en el 2023, han pasado muchos años y hasta una pandemia de por medio. ¿Cómo ejerce hoy el liderazgo teniendo en cuenta los cambios que han habido estos años? Yo creo que un banco hoy en día son tres cosas. Lo primero, pues, es obviamente gente de primer nivel, muy capacitada, muy entendedora de los temas que estamos viviendo en la actualidad, tecnología de punta y el escáner, una infraestructura que permite escanear esto fácilmente. Y esa combinación de factores, pues obviamente son fundamentales. Sin ellos no podemos lograr absolutamente nada. Lo que ha pasado en estos 8 años, pues fundamentalmente fue la aceleración de la digitalización que fue propiciada por el COVID. En su momento dado y nos obligó a todos los agentes financieros a poder entablar una relación rápida, permanente con cualquiera de nuestros clientes y usuarios en donde pudiesen estar ellos. Y eso, la digitalización fue una herramienta que realmente nos cambió la vida, porque si no la hubiéramos tenido, esto hubiera sido muy complicado para todos. Entonces realmente ha cambiado muchísimo la industria, seguirá cambiando. La banca tradicional, si bien todavía tiene rasgos bien importantes, particularmente en lo que tiene que ver con gerenciar el riesgo. Es un tema que me parece fundamental, no podemos olvidar que el riesgo sigue ahí en cualquier noción que hagamos, pero la forma de hoy en día interactuar con el cliente, con nuestros clientes, es muy distinta de lo que hacíamos tradicionalmente. De hecho, por ejemplo, algo que no deja de llamar hoy en día la atención, que en mis tiempos antiguos, pues cuando uno hablaba de una corrida bancaria, las corridas bancarias, pues uno tenía que ir a la sucursal y ir a recoger su dinero. Hoy en día la corrida es digital, lo que vimos con el Silicon Valley. Pues yo creo que es un tema que nos debe poner a todos realmente a pensar, a reflexionar, lo mucho que está cambiando también la forma de interactuar con el cliente, y en el momento que hay nerviosismo, en el momento que se pierde la confianza o la credibilidad, pues un banco se le puede vaciar en menos de un día. Usted es un líder indiscutido en América Latina en lo que tiene que ver con la industria de la banca y las finanzas. Mencionó recién cómo era el modelo de negocio tradicional de la banca y hoy estamos ante otro modelo de negocio. ¿Qué consejo le daría a otros líderes que tienen que liderar equipos de trabajo que son más jóvenes, que tienen otros skills, otros perfiles? Es complejo, ¿no? Yo no creo que exista una receta mágica. Aquí nos gusta verlo de una manera. Hay parte de nuestros equipos que se dedican a gerenciar el negocio tradicional, lo que le llamarían en inglés running the show. Esto es la inercia que traemos, porque pues de eso comemos. Hay otro equipo que se dedica a ver la visión transformadora, estos que hay que tener, que hay que obligarnos a cambiar, que ya no va a ser vigente hacia adelante, o lo cambiamos o nos morimos. Pero luego hay una parte que mantenemos lejos y cerca, que es la parte de la disrupción, que es justamente la propia iniciativa que va a matar lo tradicional, va completamente a matar lo tradicional,
Y esa parte de lo tradicional, pues obviamente si no lo cambiamos nosotros, pues alguien más lo va a hacer y nos vamos a quedar fuera de la ecuación. Entonces hay que combinar y hay que trabajar con equipos muy distintos, equipos que tienen perspectivas con frecuencias, yo llamaría que no son las mismas, pero al final de cuentas con el mismo objetivo, que es generar una mejor experiencia al cliente, un mejor servicio financiero, un sistema de pago mucho más eficiente, mejores productos que le puedan permitir al individuo lograr sus objetivos o poder atender sus necesidades. Y eso nos está obligando permanentemente a replantear las cosas. Y también digo, hay un tema que tristemente es parte de la realidad. Habemos parte de los equipos, y me considero porque pues yo ya también estoy en mi fase madura de que ya mi ciclo profesional pues va llegando más bien a su final, y que necesariamente tenemos que entender que lo que podemos es ir ayudando a entender los riesgos, ayudar a los jóvenes a entender lo que puede pasar cuando las cuestiones no se gerencian prudentemente, porque la tecnología podrá cambiar, pero la naturaleza humana no va a cambiar. Somos como somos, el humano se va sofisticando, va aprendiendo, pero a final de cuentas, desde que se escribió este libro seminal en los 80s de Charles Kindleberger sobre los ciclos económicos, hacía un análisis desde la crisis de los tulipanes en los Países Bajos en el siglo XVI, y nos va documentando hasta prácticamente cuando él fallece en los 80s. Pues los ciclos económicos van a estar ahí. La memoria muchas veces corta, la noción de que yo sí puedo hacer un instinto y tomar riesgos distintos, creo que es lo que muchas veces me preocupa de los jóvenes, porque vivieron ahorita, por ejemplo, 14 o 15 años de una enorme tranquilidad. Que hoy en día se viene un entorno complejo con mayor inflación. Estamos viendo muchos países de América Latina que ya está ahí la inflación, está generando mayor incertidumbre. Justamente platicando en Miami la semana pasada con algunos colegas bancarios, pues tienen que estar haciendo repricing ya prácticamente todos los días. Entonces, en lugar de dedicarse a ver cómo voy a ser más productivo, cómo voy a estar viendo temas de mis inversiones de mediano a largo plazo, tengo que estar atendiendo lo inmediato, porque si no me ajusto en mis tasas de interés, a lo mejor estoy dando una tasa de interés que ya no me permite hacer un negocio y no lo estoy viendo. Y esos reflejos, pues lamentablemente se desarrollan en entornos que no son propicios para hacer buenos negocios, pero si uno no los desarrolla, uno se muere. Todo lo que usted me acaba de responder se podría resumir con el concepto de adaptación infinita, ¿es así? Pues sí, es una adaptación infinita o permanente, cuestionarse todos los días, saber que hay alguien que puede hacer las cosas mucho mejor. Y también hay nuevos riesgos. Usted ha escrito sobre el tema de la ciberseguridad, un tema que nos debe ocupar a todos, es un tema permanente, es un adversario muy sofisticado que está ahí buscando justamente cómo vulnerar para hacer un negocio que obviamente no es un negocio limpio, en el sentido que lo vemos nosotros, pero es un negocio que lo que están buscando pues, es ver cómo rompen las cadenas de relación entre la banca y los clientes para tomar el recurso y generar desconfianza o pegarle a la credibilidad. Y es un tema donde también estamos obligados a invertir cuantiosamente, siempre estamos a la defensiva, porque tanto los hackers como la sofisticación que se desarrolla por este tipo de empresas subterráneas, llamémosles así, nos generan problemas que son crecientes, ¿no? Y entonces la cantidad de recursos que estamos destinando a eso no es menor. Puntualmente, para atacar a la ciberdelincuencia, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, concientizar a la población. Son varias cosas. Primero, pues obviamente tenemos sistemas que trabajan como murallas o shields, que nos ayudan a veces lo veo como una cebollita, ¿no? Que se van generando capas para evitar que nos estén filtrando. Entonces pueden filtrar a lo mejor una o dos de las murallas, pero no van a poder filtrar las 5 o las 6. Pero eso pues se está sofisticando todos los días. Ahí esto es una parte, digamos, interna a la organización. La parte de la comunicación, la parte de estarle advirtiendo al usuario de que esto existe y fácilmente pueden ser víctimas de estos zampones, es un esfuerzo permanente. Y muchas veces se meten o con los individuos que tienen poca sofisticación o la gente de mayor edad, que son usuarios todavía tímidos de este tipo de tecnologías, y pues cae fácilmente, ¿verdad? Entonces estamos permanentemente en el esfuerzo de apoyarnos, porque al final de cuentas, si el cliente no se siente a gusto, no está a gusto con este tipo de tecnologías, pues no vamos a poder desarrollar los negocios que estamos buscando hacer con ellos, esa relación permanente. Otro tema muy relevante en América Latina tiene que ver con la inclusión financiera, porque todavía son millones y millones las personas que están excluidas del sistema. ¿Qué está haciendo Banco Azteca al respecto?
Bueno, Banco Azteca es un banco que nació en la industria financiera. Este banco fue creado hace 20 años como consecuencia de una cadena de tiendas que se dedicaba a dar crédito justamente a la población del nivel de la pirámide más baja, sector popular, le llamamos la clase media dinámica, que vive muchas veces en informalidad. Y se fue desarrollando un conocimiento de campo desde los años 50, que por ahí de finales de los años 90, principios de este siglo, Ricardo Salinas se percató de que había una oportunidad de bancarizar y de generar además cuentas de ahorro, lo cual, interesantemente, el gobierno mexicano en ese entonces pensaba que el sector popular no podía ahorrar, que no tenía capacidad de ahorrar y que no le interesaba ahorrar. Y a la postre, lo que es interesantísimo observar es que hoy en día, por cada peso que presta este banco, tiene ahorrado 1.4 pesos. Entonces, demuestra claramente muchas veces de la falta de conocimiento que hay por parte de los propios reguladores o gobernantes. Y segundo, lo que usted comentaba acertadamente ahora, que todavía hay un tema y una deuda muy grande con la inclusión financiera. Este banco comenzó con esa inclusión financiera hace 20 años, cumplimos 20 años a finales del año pasado, y hemos bancarizado en ese periodo alrededor de 30 millones de mexicanos. Si somos 120 millones de mexicanos hoy, pues es la cuarta parte de la población. O si la población económicamente activa son 60, pues es la mitad. Eso demuestra justamente los vacíos que existen. Aquí la preocupación que me ha generado, antes de colaborar aquí en Banco Azteca, me tocó ser director general de Banorte. También un banco muy interesante, un banco muy grande, pero un banco como el resto de la banca mexicana, más ocupada y preocupada por la clase media y media alta. Entonces son bancos que realmente atienden un México muy distinto al México que le toca atender a Banco Azteca. Y la realidad es de que la banca tradicional en México y probablemente en América Latina es lo mismo. Les es más fácil hacer un préstamo, por decirlo de alguna forma, de $100,000 a un individuo que esos mismos $100,000 a 10,000 individuos. Porque justamente al atomizarlos, el costo de transacción, el costo de monitoreo de seguimiento es muy alto. Y esto conlleva que pues sea mucho más fácil monitorear a uno que monitorear a 10,000. Pero la realidad es que este modelo de negocio, que está mucho más basado en capacidades de cobranza que en la analítica de riesgo, pues conlleva una infraestructura distinta, y por eso también muchos de los bancos no se quisieron adelantar en esto. Hoy en día hay muchos bancos digitales que están buscando hacer lo propio. Y es un experimento que me parece fascinante porque yo observo que no es un modelo realmente de analítica de riesgo. Es muy fácil prestar. Prestar es algo que podemos hacer todos perfectamente. Yo he perdido a muchos amigos prestándoles dinero. Pero al final del día, la problemática es cuando uno cobra. Entonces va a ser interesante cómo estos bancos digitales van a poder realmente tener la capacidad de ir a cobrar el recurso que prestaron. En muchos casos, pues ya me va quedando claro que se equivocaron. Es un sistema donde en la banca popular hay que ir capacitando, hay que ir educando al cliente a saber que bueno, hay en un crédito obligaciones. Y esto, pues a la postre de estos 20 años, pues hemos logrado realmente generar una serie de servicios financieros que son únicos. De hecho, algo que también es extraordinario y genera mucha confianza en este país. Estamos abiertos siempre, nunca cerraremos. Todos los días del año, sábados y domingos, días festivos, Navidad, el día que se nos ocurra, este banco va a estar abierto 12 horas, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y hoy en día, pues con la parte digital estamos abiertos las 24 horas. Todos nos consideramos un banco digital, físico por un lado y digital. ¿Por qué? Porque la población así lo demanda, el cliente así lo demanda. Claro, con el surgimiento de tantas fintech y bancos digitales, los clientes se han empoderado y han salido a pedirle a los bancos tradicionales que se modernicen, que les den productos digitales acordes, o sea, que ha sacudido a la industria positivamente, me parece a mí, no sé cómo lo ve usted. A ver, no hay de otra, porque al final del día, si un banco tradicional no está en esa capacidad, el cliente va a buscar quien lo atienda mejor, quien le responda más rápido, quien le dé los instrumentos financieros que le permitan resolver sus necesidades. Entonces sí hemos tenido que evolucionar muy rápidamente. Tenemos la ventaja muchas veces de la escala. Este es un negocio de escala, pero eso no implica que un nuevo entrante pueda generar con la capacidad que tenga de tecnológica, como es el caso de este banco brasileño Nubank, que ha hecho una gran labor en su desarrollo realmente destacable, lo que ha hecho en Brasil y en otros países en América Latina, incluyendo México. Entonces, bueno, pues ahí tenemos también
la necesidad de mejorarnos, porque el cliente lo que quiere siempre es lo mejor posible. Si no estamos a esa altura, pues nos quedamos sin negocio. Exacto. Poniéndome al día con Banco Azteca, he notado que tienen una aplicación móvil que no requiere consumo de datos para ser utilizada. Eso me pareció un gran aporte para la inclusión financiera, porque no todo el mundo tiene su abono y su acceso a Internet tan fácilmente. ¿Cómo hacen para diseñar los productos digitales para que tengan la mayor amplitud posible? Bueno, la realidad, justamente, primero, no fuimos de los primeros en entrar a esta digitalización. Fuimos observando lo que estaban haciendo otros. Fuimos viendo también lo que requería nuestro propio mercado. Y luego lo que hicimos, bueno, pues es atraer un grupo de jóvenes muy dinámicos, muy conocedores de lo que era este tema, adaptarlo a nuestra realidad. Aquí, como les digo, es cualquier individuo que llega a trabajar a Banco Azteca tiene que pasar por el antropólogo social. ¿Por qué? Porque hay que entender justamente cómo la clase media dinámica opera, que no es necesariamente lo mismo que está pasando en la clase media o media alta de nuestros países, porque creo que es muy similar a lo que pasa en América Latina. Y fuimos entendiendo pues justamente este tipo de necesidades que muchos de los usuarios no tenían datos, y que pues para poder utilizar extensivamente esta aplicación teníamos que hacerla sin la necesidad de que tuvieran datos en sus cuentas. Y así fuimos encontrando otro tipo de cuestiones de hacerlo muy fácil, muy intuitivo. Y pues para nuestra sorpresa, hace 6 años era una muy pequeña aplicación y hoy en día compite con Bilbao Vizcaya todos los días para ver cuál es la más utilizada en México. Entonces claramente sí le entendimos a la necesidad que tenía nuestro segmento, y son muy ávidos en utilizarla, y hoy en día pues al menos en 52-53% hasta hace unas semanas ya utilizaban de toda nuestra población que trabaja con nosotros la aplicación, y esto va a seguir creciendo. Sí, todo para crecer. ¿Cuál es el rol que usted le asigna a las herramientas tecnológicas, a la tecnología en sí misma para la evolución del banco? ¿Es simplemente una herramienta, es un habilitador, es algo crítico? Pues un poco todo. Es crítico porque si no la tenemos dejamos de ser competitivos. Es una herramienta porque claramente tenemos que tener lo que el cliente necesita cuando lo necesita y como lo necesita. Y si el cliente quiere transaccionar con nosotros a las 3 de la mañana y la sucursal no está abierta a esa hora, pues obviamente ahí tiene posibilidades de hacerlo. Tiene también la noción de tener la seguridad siempre de que sus transacciones están cuidadas y vigiladas. Y claramente pues ahí también tenemos un adversario todos, que es el intermediario oscuro que hace las operaciones para simular estar interactuando con nosotros o con un cliente, y ellos lo que buscan es jalar esos recursos para quedarse con ellos, ¿no? Entonces vamos encontrando aquí nuevos desafíos, pero pues todo esto al final del día está haciendo algo que está transformando la banca notablemente, y la banca, como también usted lo escribe en otros artículos, está pasando claramente a ser una banca que ofrece productos a una banca que ofrece experiencias, que atiende necesidades. Entonces ya el individuo no va a estar pensando con qué banco trabaja, sino más bien, me quiero ir a la Patagonia de vacaciones y quiero tantos días y mi presupuesto es tanto. Y probablemente con la inteligencia artificial o con el chat GPT hoy en día le pregunto a Alexa, oye, ¿qué puedo hacer? Y me dice, bueno, pues como tienes tantos dólares ahorrados, estos son las propuestas que puedes hacer. Mi algoritmo me dice que esto te conviene. Ya lo único que está pensando es la experiencia de irme a la Patagonia. No estoy pensando qué banco me la va a dar. Sí, hablamos de finanzas embebidas también, exactamente. Es un artículo que usted escribió. Y ahí es donde, bueno, pues la transformación va a ser tan interesante que ya nosotros no vamos a estar viendo al banco per se. Sabemos que en la experiencia hay forma de financiarla, hay distintas maneras de pagarla. Y lo que voy a estar buscando es quién me da la mejor oferta, quién me da las mejores condiciones, quién me da por mi propio dinero lo mejor posible. Y con esa agencia o con ese banco, con ese individuo voy a trabajar, punto. Entonces ya no es que este banco o este otro. Y eso pues obviamente lo hace mucho más desafiante y complicado, porque estas asociaciones omnicanales nos llevan a un campo totalmente desconocido por la propia banca tradicional. En base a todo lo que hemos hablado, tantos cambios, tantas etapas, disrupciones, ¿cómo describiría a Banco Azteca hoy? Pues es un banco, primero, muy dinámico, es un banco que permanentemente se cuestiona, es un banco que está buscando aprender todos los días, sabiendo que lo que nos hizo estar aquí hoy en día no nos garantiza de ninguna manera lo que vamos a requerir para estar vigentes en el futuro. Entonces lo estamos cuestionando, estamos buscando aprender, siempre tratando de mejorarnos, aprender de nuestros errores, sobre todo rápidamente, hacer apuestas.
No se puede uno quedar sentado en la tranquilidad de que ya tengo un buen modelo de negocio y esto me garantiza mi futuro. Y ese vivir hoy en día de cualquiera de los que estamos gestionando este tipo de organizaciones, pues nos obliga también a estar aprendiendo constantemente. O sea, uno de los temas fundamentales para cualquier directivo hoy en día es estar aprendiendo, reaprendiendo, y muchas veces dejando en un cajón lo que le sirvió probablemente en el pasado, pero que ya no le sirve hoy en día. Y es difícil, porque esas herramientas que fueron muy útiles, es como les digo, bueno, pues si eras bueno para el telégrafo, qué bien, eras un gran usuario conocedor del código Morse, pero hoy en día el telégrafo está precioso, el instrumento, le puedes decir tic, 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 pero no te va a servir absolutamente de nada. Esa noción de decir, hay cuestiones que nos sirvieron, pero ya son obsoletas, hay que saberlas dejar atrás rápidamente y entamar las cosas hacia adelante con las nuevas herramientas disponibles y cuestionándolas también, porque también no porque hay esto que le llaman en inglés el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es muy peligroso, ¿no? Es que como lo están haciendo los demás, yo también lo debiese hacer, no, cuidado. Vamos entendiendo, vamos analizando, y a veces entrar un poquito más tarde, viendo lo que hicieron los demás, pero con todas las capacidades para hacerlo rápidamente, como pasó con la aplicación, nos puede llevar a mejor puerto. Es un consejo muy importante el que acaba de dar, y también decir que desaprender es tan difícil como aprender algo nuevo. ¿Ustedes convocan a sus clientes y los reúnen para estudiarlos, para ver cómo ellos utilizan la tecnología? Todos los días estamos usando agencias que de hecho además están relacionadas con el grupo, que van a las sucursales, están observando, están preguntando. El Net Promoter Score permanentemente de los clientes satisfechos, puta, los insatisfechos, es algo que estamos viendo permanentemente, y tratar de ver cuáles son los puntos de dolor que estamos generando en la relación. Hoy, por ejemplo, sabemos que la banca, no solamente nosotros como Banco Azteca, pero la banca es mala en la atención, sobre todo cuando hay algún punto de conflicto, de fricción con el cliente. Y lo que hemos estado buscando nosotros es tratar de atender todas las dificultades que podamos tener con estos clientes en menos de 24 horas. O sea, resolverle al cliente en menos de 24 horas. Claro, luego hay temas de índole legales o jurídicos que tienen otras implicaciones, pero que el cliente ya sabe que está siendo atendido y hay un seguimiento y hay una forma de saber que estamos viendo su tema, es inmediato. Eso con la banca tradicional de que decían, vuelva usted en 2 semanas y vemos cómo está su caso, ya no existe. El cliente no está dispuesto a aceptar eso. Entonces, estamos trabajando en muchos frentes a la vez y que el cliente sepa que, pues, primero, bueno, vamos a buscar darle la razón cuando la tiene y explicarle cuando no la tiene. Varias veces usted mencionó que es importante ir avanzando todo el tiempo, pero no están en la primera línea, ¿no? Porque es conveniente ir aprendiendo de los otros. En algunas cosas sí y en otras no. Ajá. Le voy a dar un ejemplo. Este banco nació para identificar a nuestros clientes con la identificación digital. Entonces llegaba usted a un aparatito y como muchos mexicanos de la clase media dinámica o la clase popular, lamentablemente no saben leer y escribir. Era así, acá tuvimos un presidente como Sarmiento, Faustino Domingo Sarmiento, que le dio la capacidad a los argentinos de aprender a leer y escribir ya prácticamente a finales del siglo XIX, principios del XX. En México todavía hay muchos de mis compatriotas que no escriben o no saben leer, y la única forma de identificarlos correctamente era con la huella digital. Este banco nació con la identificación digital. Entonces hoy ya suena como Museo de Antropología la identificación digital, pero hace 20 años era una tecnología que realmente resolvía el tema. Fue tan buena que el regulador, la autoridad mexicana, lo obligó a los demás bancos a instrumentarla. Entonces ahí justamente entendimos una noción que los demás no veían. Nosotros sabíamos que no tenían por qué saber leer y escribir muchos de ellos, y necesitábamos una forma de identificarlos fácilmente. Ahora hoy en día, pues obviamente ya con el reconocimiento facial y otros temas, esto ha evolucionado de manera muy vertiginosa. Pero ahí sí fuimos los primeros porque entendimos el segmento. Pero hay otras cuestiones que no estamos todavía tan seguros. Cuando hablo hoy en día de un banco digital, bueno, pues digamos, muchos de nuestros clientes decían, yo quiero tener mis sucursales, yo quiero ir a mi sucursal. Pero luego les fuimos enseñando que a lo mejor en lugar de gastar tantos pesos para ir de su trabajo, de su casa a la sucursal, o perder tanto tiempo, simplemente podían hacer las transacciones cómodamente donde estuviesen con la operación digital, y se empezaron a encantar. Entonces vimos un surgimiento realmente impresionante de esta utilización, y ya solamente van a ver a nuestros compañeros en las sucursales cuando es una operación un poco más sofisticada o cuando no le acaban de entender algo que requiere de esa interacción humana que es irreemplazable también. Un chatbot o cualquier tipo de estos temas no va a reemplazar el contacto humano. Y creo que ahí, bueno, pues ir encontrando esas combinaciones es muy importante.
porque también está la tentación hoy en día en el mundo digital de ahorrarse en los costos. Y me parece que ese es un tema mal entendido. El tema es cómo darle la mejor experiencia, la mejor capacidad de interactuar con nuestro cliente con el mayor valor agregado y sin encontrar esa mezcla correcta entre la parte tecnológica y la parte humana. Porque al final de cuentas, tengo el privilegio de platicar con usted, Débora, interactuamos entre humanos. Yo, aunque use una cuestión digital, al final del día va a ser de un humano a otro humano. Claro, el nuevo modelo de negocios hoy pone al cliente en el centro de la escena porque hay que ofrecerle la mejor experiencia posible. Pero hay muchas cosas que van distrayendo en el medio, con lo cual es difícil tener siempre el foco puesto ahí. Correcto. Ahí también, bueno, pues van surgiendo herramientas extraordinarias, ¿no? La ciencia de datos nos está permitiendo entender mucho mejor al cliente. Y obviamente nos mete en terrenos complicados, porque la ciencia de datos va permitiendo conocer al individuo prácticamente en la intimidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos todos de sacrificar nuestra intimidad por tener una mejor relación con terceros que además muchas veces conocemos, ¿no? No me deja a mí de impresionar lo que la gente pone en Instagram o lo que ponen en todas estas cuestiones de las redes sociales, que no sabe con quién uno está interactuando, ¿no? Es tan dramático que seguramente, bueno, usted es mucho más joven que yo, muchísimo más joven, pero a mí de chiquito mis papás me decían, cuídate de los extraños, no interactúes con los extraños. Y hoy en día uno le pone su vida y obra a todo el mundo sin saber con quién está interactuando. Pues bueno, quién sabe si los que están del otro lado son buenos o son malos. Esa es la puerta de entrada que están usando los ciberdelincuentes. Sin duda. Y bueno, pues, pero muchos jóvenes confían en que, o por sentirse populares, o por sentir que les ponen like, en fin, muchas cuestiones que yo todavía en esa dinámica, si bien la observo, no pertenezco a ella. La realidad es que me genera muchas interrogantes. Muchas veces hemos argumentado aquí con mis compañeros que si George Orwell viviera hoy en día, ya no se llamaría 1984, si bien lo escribió en 1948, se llamaría 2040, y pues es como la sensación que uno tiene cuando va uno a China, que si bien en China todo está digitalizado, todo, pero uno sabe que siempre alguien lo está observando. Desde que uno entra al país y a uno le toman su imagen, cualquier movimiento que uno haga, cualquier transacción que uno haga, ya el regulador, la autoridad, la policía, quien sea, sabe de la vida de cada uno de nosotros. Son temas complejos que vamos a tener también que vivir con ellos y hasta dónde estamos dispuestos a entregar nuestras vidas personales a terceros que desconocen. Ya que mencionó el año 2040, ¿cómo imagina la banca del futuro? Pues va a ser una banca pues prácticamente, a lo mejor voy a traer en mis lentes toda la información financiera que yo requiera y usted no va a poder estar viendo lo que yo traigo aquí. Como ya había pasado un momento dado algún ensayo que hizo con estos lentes de Google que sí nos quitaron. Probablemente, o más bien los servicios financieros van a estar en función de las experiencias que queramos todos. Va a haber que tener una analítica de riesgo todavía más sofisticada, porque también el banquero, tristemente, dicen que muchas veces el banquero es aquel que presta el paraguas cuando deja de llover y sale el sol, y cuando está lloviendo no presta el paraguas. Me parece que esa noción de pues cuándo sí, cuándo no, va a seguir siendo muy delicada, porque cualquiera de nosotros, cuando prestamos un recurso, en un 80-85% no es dinero nuestro. Es un dinero que, al contrario, los depositantes nos están prestando, nos están justamente dando la confianza y credibilidad para que se nos cuidemos, los llevemos a buen puerto. Y que ese recurso, al nosotros prestarlo, al intermediarlo, regrese bien, tenga un usufructo y ganemos todos. Pero si ese manejo de riesgo, pues obviamente no se gerencia correctamente, y eso no va a cambiar, porque no tenemos la información. Doy un ejemplo en el COVID, ¿no? Aquí en México había muchos hotelitos que jalaban muy bien en Cancún, que les gusta mucho a los argentinos, por cierto, en la Riviera Maya, y de repente se quedaron vacíos con el COVID, y habían tomado muchos de ellos préstamos. ¿Falló algo en el modelo? Absolutamente nada, pero simplemente se vaciaron porque la gente ya no podía viajar, se tenía que quedar encerrada en sus casas, y muchos de esos hoteles tuvieron que quebrar o tuvieron que reestructurarse, y el riesgo pues nadie lo pudimos anticipar, ¿verdad? Entonces, la banca, y con muchos servicios, van a mejorar notablemente, pero va a haber temas inherentes a la naturaleza humana, y vuelvo a repetir eso, que vamos a tener que seguir cuidando, porque los humanos somos como somos. Y eso, bueno, pues vamos a evolucionar, pero muchas cosas lo vamos a cambiar. Siempre habrá el oportunista, siempre habrá el que tome riesgos indebidos, siempre también habrá aquel que es más cuidadoso. Y en esa naturaleza humana, bueno, pues a lo mejor la ciencia de datos nos va a permitir
hacerles entrever que hay cuestiones que no debiesen hacer, que no les va a gustar porque estamos diciendo que por ahí no. Y hay otras cuestiones que al contrario los vamos a alentar diciendo, oye, pues sí te conviene a lo mejor hacer esto. Entonces veo una banca mucho más sofisticada, mucho más ágil. Temo también a la concentración porque son negocios de enorme escala y ahí también muchos países pueden encontrarse con problemas de riesgo sistémico. Que la realidad hoy en día lo estamos viendo claramente. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos? Cada vez que un banco se problema, hay otro banco más grande que lo absorbe. Sí. Y ahí empiezan a jalar más y más. Entonces, cuando algunos de estos bancos grandes, Dios no lo quiera, pues un problema, pues va a obligar a que los estados intervengan totalmente. Entonces, hay que cuidar muchos esos equilibrios y ahí creo que pues tendremos que caminar esa ruta para poder entender qué va a pasar. ¿Y seguiremos con el desafío de la inclusión financiera o será un tema del pasado? Yo deseo que sea un tema del pasado, pero todavía creo que hay mucho por andar, porque la inclusión financiera hay que verla en muchos temas. Usted, por ejemplo, en otro artículo donde habla de los chatbots, habla de los individuos que no tenemos buena vista. Yo, por ejemplo, el chatbot me cuesta trabajo. No, el chatbot. Sí, ¿cómo les llaman los códigos estos que salen para evitar que haya un... Los CAPTCHA. Exactamente. CAPTCHA. Ahí me cuesta mucho trabajo porque luego encima las letras y todo eso, y usted hablaba que el 8% de los individuos pues, tiene que hacerlo 2 veces, pues yo pertenezco probablemente al 1% que lo hace 15 veces porque llega un momento diciendo es posible esto, era una F o era una E, o era un 9 o era un 4, Dios solamente sabe lo que está pasando ahí. Y la realidad es que, bueno, pues todo esto nos está obligando a actuar de manera muy distinta, pero ahí en la inclusión, para regresar al tema, y vamos a tener que mirar muchos aspectos de ella. Hay gente que no tiene capacidad de ver bien, pues hay muchos que se quedan excluidos porque no tenemos las herramientas correctas para ellos. Todavía, por ejemplo, en México, en países latinoamericanos, hay una discriminación importante hacia la mujer. Pues hay un problema también de inclusión. Todavía también, todo el tema que tiene que ver con LGBT, todavía hay temas ahí que hay mucha discriminación. Obviamente también con la gente que tiene muy poca educación en el sentido de conocimientos, hay discriminación o hay falta de entendimiento de sus necesidades. Y creo que, bueno, pues, conforme nuestros países vayan avanzando en su desarrollo, esto debe quedar atrás. Pero ahí toca también un factor fundamental. La inclusión va a estar en función de la educación. A mayores niveles de educación y de conocimiento, va a haber menor pobreza, va a haber menor marginación y va a haber una mayor inclusión en todos los sentidos de la palabra. Entonces necesitamos que nuestras poblaciones tengan mayores niveles de educación, por ello puedan no solamente competir en la vida, sino tener los instrumentos pues para poder entender lo que es captar, lo que es tomar prestado, lo que es un sistema de pagos, cuestiones que son luego muy abstractas y que entiendan ahí, bueno, pues, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y qué pueden pretender con ello. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido muy amable por compartirnos todo su conocimiento, su visión y su experiencia. Muchas gracias a ustedes por venir en México. Muy bienvenidos y encantado de poder platicar. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos reencontramos en otro episodio de Binext. Hasta la próxima.